y que de alguna forma la grapa que elija se adapte perfectamente a la situación clínica real. Ahora sí, sobre este aislamiento le podemos hacer lo que sea. Inyectamos resinas, colocamos aislamiento absoluto, para a la hora de trabajar no se precise complejo nuestro tratamiento. En algunas pláticas me han comentado que esto es complejo, pero vean cómo al final de la plática solucionamos este problema, debido a que la referencia gingival, cuando utilizamos una matriz de silicona, nos permite justamente no adoptar perfectamente la matriz. Vean cómo se soluciona este problema. Alternativas: sujeción posterior con grapas a nivel de premolares, y el área de trabajo, en este caso el sector anterior, utilizamos una Brinker B5 para lesiones cervicales o una número 9 de fiesta higiénica. Y recuerden, el aislamiento es como un efecto trípode, un efecto carpa o un efecto circo. Debe tener por lo menos 3 puntos de sujeción para que sea estabilizado a la hora de la colocación. Y de esta forma puedo trabajar sin ninguna complejidad en zonas cervicales de anteriores, zonas de la parte lingual o palatina de dientes que están totalmente alejados de alguna causa de humedad o situación no adhesiva. Siempre buscando la grapa que se adoce perfectamente en lingual y que sea estabilizada. Cuando esto no se lleva a cabo de manera adecuada, puedo utilizar Godiva en la zona más distante para que de alguna forma nuestra grapa no tenga ese juego o esa interacción no adecuada. Y vean cómo este caso clínico de arco completo se torna más útil y más fácil de llevarlo a cabo. Una grapa número 2 en la zona de premolares en sector derecho, una grapa número 9 en sector anterior, y vean la número 7. En lo particular, en este caso no se hizo la perforación debido a que es un área que no vamos a trabajar. Si no requiere la perforación, en este caso no se debería de hacer, pero sí debemos de interactuar siempre y cuidar que nuestra grapa no esté lesionando los tejidos circundantes gingivales y que de alguna forma esto no se torne complejo. Recuerden que siempre hay que llevarlo de la mejor manera más precisa y más útil para nuestro tratamiento. Ahora sí, todo el procedimiento que se está llevando a cabo en el sector anterior está controlado por las grapas distantes o distales. Aquí podemos hacer adhesión, colocar el ácido grabador, colocar nuestro adhesivo, protegiendo siempre dientes adyacentes con algún teflón o alguna cinta que nos permita justamente alejar del proceso operatorio el diente a trabajar. ¿Qué pasa con las grapas de mala adaptación? Vean cómo esta, que está adicionada o condicionada para el sector posterior, cómo se torna agresiva. Vean cómo el bocado en la imagen del lado derecho precisamente está haciendo una penetración a nivel de la gingiva, y esto va a generar posiblemente una lesión gingival o alguna recesión. Ojo con ese tipo de grapas, debemos de buscar justamente una perfecta adaptación y que esto se torne cada vez más amigable para el paciente, que no se torne un procedimiento agresivo y que el paciente sea cada vez más renuente a la colocación de nuestras grapas. Algunas grapas tienen aletas accesorias que permiten de alguna forma sujetar el dique, pero en ocasiones esta grapa llega a ser compleja debido a que llega a lesionar dientes vecinos al diente a tratar. ¿Qué debemos de hacer? Ya sea cortemos esa zona de la grapa o utilicemos una grapa que no esté con grapas o con situaciones de extensiones accesorias. Vean cómo esta grapa 2A se adosa perfectamente en la zona de premolares y se aleja justamente de la presión del diente adyacente. De esta forma dejamos un aislamiento más adecuado y evitamos dolor postoperatorio después de la restauración. Hay grapas plásticas que nos sirven justamente para eso. Hacer un aislamiento atraumático. Ojo con estas grapas, la única situación clínica precisa para ellas es molares pequeños. Grapa número 7A, y vean cómo el bocado de alguna forma tiene una inversión, y que esto en zonas de no retención o dientes que tienen una superficie plana sin retención, posiblemente la grapa no tenga una sujeción adecuada y vaya a ser botada o se vaya a despegar esa zona. ¿Qué hacemos con dientes donde requerimos la colocación de la grapa? Hay que cuidar que nuestra cabeza de la misma pieza o turbina de alta velocidad esté alejada de la zona al diente a tratar. De esta forma buscamos grapas que tengan el arco distal lo más distante justamente de la zona a trabajar. Hay grapas con el arco menos distante y otras que de alguna forma me permiten esa interacción o ese movimiento de la cabeza a la turbina. Portaclamps. Ojo, el tip principal de esta diapositiva es lo siguiente. Clamps como el Brewer, que tengan de alguna forma la punta en esfera, debemos de cortar las zonas más laterales de cada esfera. ¿A quién no le ha pasado que una vez que llevamos el clamp al diente, que lo hemos colocado justo con el dique y que está todo precisamente colocado y tenemos todo ordenado, a la hora de retirar nuestro portaclamp, el clamp seguramente se sujeta o se atora del portaclamp?
es justamente por la retención que tenemos en esta zona distal y que de alguna forma tenemos que hacer un desgaste para alejar ese tipo de situaciones. Lo ideal será utilizar un portaclamp que tenga una sola proyección y que sea de ángulo sencillo. Lo malo de esto es que únicamente sirve para dientes inferiores. Tipos de arcos. El principal, arco de Jung, que es el metálico, el más utilizado, se podría decir que es el que más los odontólogos tienen o adquieren, debido a que es un arco de alguna forma sencillo de utilizar. El único problema de este es que a la hora de la radiografía, el arco debidamente como es metálico puede interactuar con la radiografía y puede afectarnos la imagen. Otro tipo de arco, el de Osby, que de alguna forma tiene esa situación, que tiene la parte convexa en la zona anterior y que se adosa perfectamente a situaciones. El problema de ello es que las zonas retentivas de estas interacciones del mismo tipo de arco hace que sea poco retentivo para el dique. Entonces hay que hacer una precisión en esto para que se pueda modificar. Un arco recomendable será el arco de bisframe o de bisagra, que de alguna forma al colocarlo en boca me permite tener un aislamiento totalmente absoluto con la utilización del dique, la utilización de una grapa, y que a la hora de que yo voy a colocar mi situación de radiografía o mi visualización o mi eyector a la hora de eliminar lo que se haya acumulado de saliva y demás, puedo yo de alguna forma abrir y cerrar ese arco para hacer la situación más precisa y adecuada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a partir de hoy? Identificar los tipos de clamps. Vamos a hacer una selección de los clamps que sean de retención y otra que sean los clamps de retracción. A partir de hoy, lo que siempre se debe utilizar son clamps de retención, que vean cómo es que el arco está precisado y cómo es que el bocado llega constantemente a la zona cervical y que de alguna forma no lesiona o lacera el tejido gingival. Eso estamos buscando para que la encía siempre se proteja y que no tenga un problema de lesión postoperatoria. Los dientes que están parcialmente erupcionados deberían utilizarse clamps atraumáticos o de alguna forma de retención para que los dientes o los bocados de ese clamp sirva también de sujeción en dientes que tienen parcialmente una erupción o que tienen pérdida de estructura a nivel coronal. Sector anterior tenemos dos tipos de clamps, unos con aletas, que son los que están en la parte superior, y otros sin aletas. Recuerden, la única situación clínica donde el clamp lleva aletas es cuando voy a llevar mi clamp junto con el dique. La situación clínica donde voy a utilizar un clamp sin aletas es cuando pongo primero el dique y después el clamp, o primero el clamp y paso a través del clamp el dique, ¿ok? Utilizar grapas siempre o clamps de retención para zonas cervicales, lesiones clase 5, visualización de márgenes, y siempre, doctores, que encuentren la letra W antes del número, quiere decir que es un clamp sin aletas, y cuando encuentren el número únicamente es clamp con aletas, precisamente. Otro ejemplo, el de W3, que es un clamp sin aletas, es donde la técnica va primero el clamp y posteriormente el dique. Ideal para zonas de molares distales, tanto molares superiores derechos como molares superiores izquierdos. Otro es el 12A, que tiene aletas, y vean la característica principal de este clamp, que tiene una sola A cerrada, y ese bocado con esa sierra o esa simulación de zona cerrada hace que los dientes se vuelvan más precisos a la hora de la colocación del mismo. Vean cómo este clamp, a la hora de que se selecciona, tenemos un bocado más amplio que otro. Esto siempre va a ser vestibular. Quiere decir que este clamp me sirve para situaciones de arco inferior derecho y arco superior izquierdo, lo contrario al que estamos utilizando. El siguiente es el 13A, arco inferior izquierdo para zona de molares, y el arco superior derecho. Es totalmente a la inversa y lo contrario a lo que estamos utilizando. Otro es el 2A, de la Casa Higiénica, de fiesta también, que está codificado con color, que sirve para situaciones de premolares universales, tanto superiores como inferiores. Otro es el 8A. Vean cómo este clamp de alguna forma tiene sus bocados y que está siendo utilizado mucho en pacientes infantiles o la situación donde el diente está parcialmente erupcionado, pero vean cómo este clamp llega a ser agresivo, sobre todo a la zona donde llega el bocado o los picos del mismo clamp. Sigue siendo muy agresivo, en la medida de lo posible dejen de utilizarlo, debido a que está lacerando tejido gingival y esto puede traer como consecuencia un problema mayor. ¿Cuál es la fuerza ejercida en el clamp a la hora de la colocación? Yo hice un ejemplo, y tomé mi portaclamp,
en esta grapa en particular, y lo que hice fue ir apretando mi clamp para que de alguna forma se abra el bocado del mismo, y lo que me fijé principalmente que ocurría era de que primero se estaba abriendo el portaclamp y el clamp seguía en la misma dimensión. Quiere decir que el clamp es lo más duro posible. Imagínense toda la fuerza que llega a ejercer en el diente, puede incluso hasta degollar el mismo diente. Un estudio nos corrobora justamente esto. ¿Cuál es el posible daño iatrogénico causado por nosotros a la colocación del clamp? Un artículo del 89. Vean la superficie de prueba, donde está generando la carga de 1 kilogramo y una carga de 2.5 kilogramos en superficie de esmalte y en la zona cervical del diente. ¿Cuál es el resultado de esta prueba? Que la fuerza ejercida del clamp va a ser determinada por la distancia que existe entre bocado y bocado. ¿Cuál es la indicación o la sugerencia para las fábricas y casas comerciales? Que de alguna forma, que por cada lado que exista, vamos a tener siempre una carga de 2.5 kilogramos por lado. Quiere decir que el clamp, una vez que está sujeto en el diente, está generando 5 kilogramos de fuerza. Ojo aquí con esta diapositiva. ¿Cuál es la sugerencia? Que a la hora de nosotros comprar o adquirir un clamp, sobre todo en el sector anterior, debe de existir una distancia entre bocado y bocado de 2,3 milímetros, en zona de premolares de 3 a 4,5 milímetros y en molares de 4 a 5,5 milímetros. Hicimos una prueba. Agarramos nuestra número 9 de Hygienic y empezamos a medir. Está dentro de lo preciso y dentro de lo conveniente. Agarramos la D4 de Brinker y el artículo nos dice que va de 3 a 4,5. Ella se encuentra en 3, está y pasa la prueba. Otra de molares, una número 4 de Hygienic. Vean cómo se encuentra dentro del parámetro preciso. Vean cómo una apertura de un bocado inadecuado puede generar lesiones irreparables al diente. Lo que se trata de hacer es justamente que el bocado no sea tan cerrado ni tan abierto. ¿Qué pasa con las clamps o con los clamps que están arenados o que tienen acabado mate? Nos ayuda justamente al trabajo operatorio, es más preciso, menos complejo y menos el reflejo de luz de nuestra lámpara, de nuestro microscopio, de nuestras lupas y de nuestra luz que está siendo llevada al diente, va a generar que el ojo se canse menos a la hora del trabajo. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Ojo, siempre tenemos que buscar que cada perforación es para cada situación. Vean cómo de anterior a posterior utilizamos cada perforación de nuestra perforadora de diques. 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es cuando colocamos la grapa y vamos a través de la grapa el clamp. Es importante decirlo esto. ¿Qué tenemos que buscar en nuestro perforador? Justamente que sea un corte preciso y que a la hora de llevar nuestro dique al clamp no se llegue a rasgar, ¿ok? Utilizan seguramente alguna plantilla que nos ayuda a precisar esto, y si no, tomamos como referencia esta diapositiva que nos dice que a partir de la primera perforación de un central inferior izquierdo tenemos 1 pulgada de distancia, y la distancia entre cada perforación va de 4 a 5 milímetros de distancia para que no sucedan problemas de rasgamiento que se llegue a desgarrar el dique. Vean cómo esta situación va siempre de anterior a posterior. Colocamos un clamp en sector posterior, seguimos adentrando nuestro dique a través de la perforación y vean cómo de alguna situación de arco completo tenemos una sujeción posterior y el sector anterior que nos interesa está totalmente alejado de la precisión. Esto es lo que estamos buscando, que el dique esté sujeto y una grapa mecánicamente únicamente nos ayude a que eso quede retentivo y sea visualizable y sea fácil de adquirir a la hora de la colocación. Errores comunes, doctores. Esto pasa siempre. No termina de bajar por completo el dique queda rasgado, doctor, me quedan zonas perforadas, queda arrugado, tengo que utilizar dique extra para que esto se lleve a cabo. Total, esto me llena de estrés y el problema principal es justamente la filtración de nuestros tratamientos. Existen aislamientos que son auxiliares, que sirven justamente para que el aislamiento se lleve a cabo, pero vean cómo este auxiliar es justamente para un arco perfecto. Seguramente un paciente no tiene esta forma de arcada y es una desventaja grandísima cuando utilizamos diques perforados prefabricados. Existen mini dams o mini diques que nos ayudan justamente a hacer un aislamiento, pero recuerden, todo esto es un aislamiento completamente relativo. Estamos no alejando la situación de humedad de nuestro diente. Precisamente es no un aislamiento absoluto. Otro auxiliar, como ya vieron en las diapositivas, son auxiliares tipo wet jets o sujeciones distales a la grapa para que se pueda utilizar un aislamiento sin la necesidad de colocar grapas. Esto es un aislamiento absoluto sin trampas. La utilización del mismo wet jet en el sector anterior para un solo diente. Y vean cómo se torna la situación difícil
donde incluso no deberíamos de colocar anestesia para utilizar el aislamiento únicamente de un solo diente en la situación del sector anterior. Caso clínico, paciente del sector anterior, donde ha venido a consulta, tenemos que retirar la restauración y vean cómo vamos combinando los procesos de adhesión, restauración, todo bajo el criterio del aislamiento, siempre buscando que el aislamiento se lleve a cabo y que sea un paso más a la situación clínica que estamos observando. Una precisión en cuanto a la preparación, un buen pulido de nuestra restauración y siempre trabajando desde la cementación y la preparación con el aislamiento. Siempre protegiendo el tejido gingival debido a que el mismo sandblaster, los mismos ácidos, los mismos químicos que estamos colocando al diente, posiblemente puedan dañarlo o afectarlo. De alguna forma tenemos esta situación clínica donde todo el proceso de adhesión se lleva a cabo sin problema y esta es la fotografía de la cementación inmediata. ¿Por qué debemos utilizar el aislamiento, doctores? Vamos a ver causas y principal motivo de usarlo. Protegemos al paciente de ingerir instrumentos o irrigantes, importante. Y sobre todo, ojo con las demandas y con las situaciones de problemas a nivel legal de los pacientes que llegan a pasar con esta situación. Proveer un campo de trabajo limpio y sin filtración. Mejora la visibilidad. Tenemos también un campo aislado de los tejidos circundantes que está rodeado el diente. Tenemos una mejor interacción con los dientes vecinos. Tenemos la situación clínica estética también. Nos permite visualizar situaciones donde seguramente esta corona, que se iba a cementar, no se habían percatado de que existía un problema periodontal. Nos ayuda también el aislamiento para eso. Nos mejora la visibilidad del plano de oclusión y de alguna forma retrae y protege los tejidos de injurias. Yo prefiero que si mi dique se rasgue, que mi grapa se lesione, pero que mi tejido gingival y mi tejido dental quede totalmente alejado de problemas de iatrogenia. Dejamos a un lado la incomodidad del paciente para que el paciente no trague alimentos o que de alguna forma haga que la situación de los sabores desagradables haga que el paciente se incomode. Y existen múltiples y diversas situaciones por que debemos de aislar. Principalmente disminuimos el tiempo de trabajo, optimizamos los tiempos y procedimientos restauradores y sobre todo protegemos al paciente y a nosotros mismos de una infección cruzada. Vean otra situación donde el caso se torna cada vez más complejo, donde no siempre debemos de colocar aislamiento en cada uno de los dientes, sino que únicamente colocando alimento distal, vean cómo se va llevando la situación sin problema a la hora de la colocación. Hacemos protocolos adhesivos, hacemos cementaciones y implemento del mismo sin restauraciones. Otro caso clínico donde tenemos una mala adaptación de una corona en el sector anterior, vean cómo el aislamiento nos ayuda precisamente a visualizar, analizar, a preparar el diente a trabajar y de alguna forma nos precisa la toma de color, la zona de previsualización de la línea de terminación, la cementación del provisional y todas las técnicas adhesivas que estamos llevando a cabo y que estamos llevando con precisión a la hora de la colocación de nuestras restauraciones. Recuerden, únicamente el aislamiento sirve para un paso más al protocolo final. No es un impedimento para no hacerlo. Lo que les platicaba de las resinas inyectadas. Hemos interactuado con algunos odontólogos que lo hacen y de esta forma pudiéramos ya precisar una situación de cómo poder llevar a cabo un aislamiento para inyectar resinas, en este caso resinas fluidas. Lo que hacemos es que tomamos un molde del diente a tratar o a trabajar, hacemos un encerado, ese encerado lo duplicamos en yeso, hacemos una guía de silicón transparente y a la misma vez hacemos que un acetato baje en ese modelo rígido y ahí mismo adaptamos nuestra guía de la inyección. Ahora sí, colocamos nuestro dique, en este caso un dique de silicona, colocamos nuestra base, que en este caso va a ser la simulación de la grapa, y encima de ello colocamos la guía de la inyección. Vean cómo la misma base de acetato funge o hace la función como de una grapa, en este caso una grapa de arco completo, y de esta forma al colocar mi guía va a tener precisión y va a tener ajuste, y el dique va a quedar a un lado a la hora de que esté colocando la inyección de la restauración. Y ahora sí podemos hacerlo paso a paso, como el protocolo lo marca, en cuanto a la inyección de las resinas, en este caso inyectadas o resinas fluidas o flow. Otro caso más, el sector anterior, vean cómo este caso aparentemente se torna complejo, pero siempre manejando el protocolo adhesivo necesario y el protocolo que estemos estableciendo en nuestra consulta privada o nuestra consulta diaria, siempre ayudados con aislamiento, mejoramos el procedimiento, ya sea trabajar de una manera individual o independiente de los dientes, pero siempre buscando esa interacción del paciente hacia el aislamiento. Otras situaciones donde las manchas blancas, que comúnmente estamos tratando hoy con resina infiltrativa,
también ayudan a que el procedimiento que se lleva, como utilizamos ácidos, resinas de baja viscosidad y sobre todo procedimientos donde estamos infiltrando un material que va a penetrar en el diente, no debemos dejar a un lado el aislamiento, debería ser por protocolo, siempre utilizado el aislamiento en este caso o situación clínica. Hacemos toda la limpieza del material, en este caso utilizamos un material que se infiltra o llega a ser penetrado dentro del esmalte, y vean cómo utilizamos los ácidos, los etanol y la misma resina a la hora de que se infiltra, pero todo bajo aislamiento, buscando justamente eso, una protección a los tejidos circundantes y que el procedimiento que se lleva a cabo esté controlado, que es un protocolo controlado, que no sea un problema a la hora del resultado final. Y vean cómo pasamos de una situación clínica inicial, buscando el protocolo final de la inyección de resina. En este caso es la posibilidad de la interacción o la mancha blanca sea llevado a un procedimiento totalmente adecuado. Otra situación clínica donde se complica cada vez más la situación, una zona distante. Recuerden, doctores, estamos para restaurar dientes. Seguramente muchos pensarían que en esta situación lo adecuado sería extraer el diente. Ok, puede ser que sí, pero recuerden que pacientes jóvenes, en el caso particular de 25 años, el paciente lo que primero que nos pide es no perder su órgano dental. Ya se hizo la cirugía del tercer molar, ahora no quiere perder ese órgano dental. Hacemos lo posible porque se rescate. No podemos hacer esta forma de trabajar de manera operatoria sin aislamiento, eso es imposible. Vean cómo controlamos todos los procedimientos, protocolos, tanto adhesivos, restaurativos, y que de alguna forma me está precisando que el aislamiento se lleve a cabo sin problema. De esta manera, tengo el control de mi posibilidad restaurativa, tengo el control de mi caso clínico, y voy a dejar a un lado todos los procedimientos que estaba haciendo anteriormente para que esto se lleve de la manera más controlada. Yo me puedo tomar el tiempo de restaurar y hacer el protocolo, incluso el registro fotográfico del caso, paso a paso, debido a que no tengo la interacción de la saliva, no tengo la lengua que me está estorbando en este momento. Entonces, siempre tengo que echar mano de las posibilidades clínicas que me permitan justamente hacer eso, una interacción y una posibilidad restaurativa. Por eso es que estamos hablando del ciclo restaurador, que sea el diente restaurado por 1, 2, 3, hasta 5 o 6 veces. Eso es lo que hacemos los odontólogos restaurativos. Seguramente muchos piensan que la exodoncia haya sido más precisa, pero recuerden, son pacientes jóvenes que lo que no quieren es perder órganos dentales. Acuérdense, tenemos que ser conservadores y preservar el tejido dental lo más posible. Último caso clínico, el cual estoy llevando a cabo, se llevó a cabo en la Facultad de Odontología, en el posgrado de endodoncia por la doctora Saoji, en conjunto con sus maestros de la clínica de endodoncia, y vean cómo el registro fotográfico y radiográfico nos permite ver la historial del paciente. Una paciente que se ha sometido a una cirugía de tercer molar, posteriormente a la ortodoncia, el procedimiento de ortodoncia, aparece una lesión después de un tiempo de retirar el tercer molar, y vean cómo vamos diagnosticando justamente eso. Y vean cómo el aislamiento toma importancia en este incluso caso de situación clínica. Se hace la exodoncia, vemos una lesión que es progresiva, que abarca cierta parte del tejido circundante, y vean cómo llega a ser agresivo únicamente la zona del arco inferior del lado izquierdo. Tomamos la tomografía, vemos cómo se va visualizando la agresión, la pérdida del paciente joven, y el diagnóstico final fue un keratoquista. Recuerden, preservación del tejido dental. La exodoncia sería el último paso A. Claro que hay situaciones donde tenemos que hacer la exodoncia inmediata, pero recuerden, estamos abogando porque el diente se salve, porque el diente no se pierda. Paciente joven, se hizo el procedimiento de endodoncia, se llevó a cabo de la mejor manera, siempre buscando el protocolo, donde el protocolo sea eso justamente, una preservación del tejido y que estemos buscando la interacción. Pasa el tiempo, el paciente después de la endodoncia, vean cómo llega a haber filtración del tejido, vean cómo la restauración provisional, por eso es importante sellar nuestras restauraciones, que la restauración sea un sello hermético y que impida justamente el paso de lo que pudiera estar infiltrándose en esa zona. Se hace el retiro de la restauración y el protocolo seguramente de una endodoncia o retratamiento fue indicado debido a que el paciente tenía filtración de la misma. Otro problema, paciente con conducto en C, el cual siempre es problema para el endodoncista y de alguna forma está llevando a cabo el procedimiento. En este caso llevamos a cabo unas restauraciones semidirectas, donde lo hicimos fuera de boca, y esto llegó a ser cementado en boca. Se hace el protocolo adhesivo, limpiamos nuestras restauraciones, creamos retención, y vean todo el control que se realiza diente por diente bajo aislamiento absoluto, siempre utilizando un dique de goma, un dique de silicona y una grapa, para que de alguna forma el procedimiento sea adecuado.
y la cementación se lleva a cabo sin problema, que no tengamos el problema de la misma restauración. Y vean cómo pasamos de una situación clínica que parecía adversa, donde había pérdida ósea, donde tenía una invasión del tejido circundante, donde los dientes estaban seguramente al inicio destinados a una exodoncia, pero estamos abogando justamente por eso. Nosotros los clínicos somos principalmente los interesados en preservar y ser los mismos interesados en el mantenimiento de la restauración, que esa restauración sea adecuada a la hora de la colocación y que cambiemos restauraciones sin problema alguno, que tengamos esa interacción y la posibilidad del recambio y que la permanencia del diente en boca sea adecuada. Esto me lo he encontrado en Instagram de colegas que quiero felicitar, que están haciendo las cosas bien, protocolos adhesivos, restaurativos, siempre bajo aislamiento absoluto, y que de alguna forma tengo que agradecer que ellos lo hagan porque este es el ejemplo a seguir. Dejemos a un lado lo que se hacía antes, donde no teníamos una enseñanza adecuada, y justamente para eso son nuestros cursos, para que la interacción que se lleva a cabo con los procedimientos de aislamiento absoluto sean cada vez más amigables, que tomen cursos, que tomen talleres. Hoy en día existen muchos cursos que pueden ustedes tomar y recuerden siempre estar a la vanguardia y estarse preparando para que siempre estén preparados para que el paciente sea el más beneficiado en cuanto a sus tratamientos. Quiero agradecer finalmente a quien hace posible todo esto, el doctor José Ángel Cifuentes, presidente del International College of Dentists, sección México, debido a que su interacción con lo que ha tenido con la enseñanza a nivel de webinars, en sinergia con Inteligencia Dental, con Héctor Flores, apoyado siempre por Diana Montoya, estamos buscando que esto se lleve a cabo y él es el principal, ahora sí que promotor de esta evidencia a nivel de clases de webinar y que estamos trabajando día a día por ser cada vez que lleguen a ustedes la información que estamos queriendo aprovechar y proveer. Entonces quiero agradecer de manera infinita al doctor José Ángel Cifuentes por esta invitación y sobre todo por esta forma de llevar a cabo la información en cuanto al interés clínico. ¿Qué hemos hecho como International College of Dentists? Somos un colegio que además de reconocer la trayectoria de los fellows del International, nuestro colegio además de tener una participación a nivel social, estamos siempre interesados porque se lleva a cabo y que los pacientes siempre tengan un beneficio a nivel de la situación clínica y estamos siempre abogando por la ayuda a quien más lo necesita. En este caso, lo que hemos hecho nosotros en la región norte es hacer interacción de información, llevar a cabo brigadas donde se han hecho atención de pacientes infantiles, hemos hecho brigadas sobre todo para el beneficio del que más no lo necesita. Y así como todas las regencias, la regencia norte ha hecho su trabajo, las regencias también del resto del país han hecho un trabajo arduo donde llevan brigadas de atención dental, donde llegan a lugares difíciles de acceso y que de alguna forma es nuestro principal objetivo del International College of Dentists, sección México, que es llevar la información al que más lo necesita y sobre todo dar un poco de lo que mucho nos ha dado la odontología nacional y a nivel mundial. La presencia misma la tenemos en la información de nuestra sección México, donde hemos participado justamente en revistas que tienen impacto a nivel global y que de alguna forma estamos dando a conocer nuestra principal intención de estas dinámicas es llevar a cabo la información y que conozcan qué es lo que hacemos en el International, conozcan como colegio que estamos pronto a cumplir 100 años el próximo año. Entonces, queremos serles partícipes de todas las dinámicas que tendremos a bien posteriormente informarles y sobre todo que sigan con la información y que estén siempre abogando por la necesidad de tener una interacción de educación y justamente que se acerquen a colegios que tengan precisamente eso, una necesidad de llevar la información y que ustedes cada vez sean mejores en cuanto a su desempeño clínico. Los quiero invitar a llevar a cabo en cuanto a la información, una página en Facebook, una página personal, donde estamos subiendo constantemente los posts y información específicamente de trabajos dentales que hemos hecho y también tener la interacción con la situación de los pacientes que requieran esa información. En esta misma página estamos subiendo un formato donde tenemos con la Casa Coltene un brochure y que tenemos todo lo que es la información de las grapas, la forma en que se puede llevar a cabo la información y todo eso para hacerles una invitación a nuestros diversos
eventos que tenemos programados para el resto del año. Les dejo mi información, mis redes sociales, me encuentro a su disposición y solo quiero agradecer a la plataforma de inteligencia dental, a Héctor Flores, a Diana Montoya y a nuestro presidente del ICD, Sección México, el doctor José Ángel Cifuentes, por crear esta plataforma en sinergia con ICD-TV. Sé que va a tener mucho provecho y sobre todo va a llevar la información a quien más la necesite para que de manera gratuita tengamos la interacción con ustedes. Les quiero agradecer la presencia y te dejo, Diana, con la información. Muchísimas gracias, doctor Sergio Favela, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a ICD-TV. Gracias, queridos odontonautas. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 840. Doctor Sergio, si gusta, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, adelante. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Marielos López. Dice, buenos días, ¿qué grapas recomienda que formen el equipo básico para aislamiento absoluto? Le envía saludos desde la ciudad de Guatemala. Ok, doctora María. Bueno, principalmente yo siempre lo que les aconsejo es que, de acuerdo a la necesidad clínica que tú tengas a la hora de la selección de grapas, va a ir encaminado mucho a la especialidad que tú tengas. Si eres una odontólogo de práctica general, seguramente vas a estar realizando procedimientos operatorios donde tenga que ver con el aislamiento unitario de algunos órganos dentales en el sector posterior o anterior. Yo prácticamente te recomendaría la número 7, seguramente la número 00 para el sector de posteriores a nivel premolares, alguna de sector anterior. Recuerden, siempre cuando me preguntan esto, que cuál grapa o cuáles debería de utilizar, yo les aconsejo que tengan múltiples kits o múltiples grapas que de alguna forma se puedan ayudar de ellas, porque no siempre tenemos en el kit las que vamos a utilizar. El consejo sería que busques, doctora, de alguna forma y que pongas en prioridad cuáles procedimientos operatorios realizas más, y en base a eso, en la página con todo gusto yo te puedo contestar en cuanto a la forma de grapas y el número que pudieras utilizar o de mayor preferencia utilizar en tu práctica clínica. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Adriana Torres. Dice, ¿qué tipo de resina infiltrativa utiliza para manchas blanquecinas como descalcificaciones o después de usar brackets? Esta pregunta, bueno, va más encaminada a los procedimientos restaurativos por la aparición de mancha blanca. Recuerden que en la mancha blanca siempre es importante primero el diagnóstico inicial para ver qué tipo de mancha es, si es una mancha provocada por ortodoncia, por algún traumatismo o algún defecto que tenga el esmalte en su formación. Cuando ya detectamos y diagnosticamos el tipo de mancha que se tiene y que se va a tratar o que se va a corregir, es importante saber y decir, doctora, que la forma en que se infiltra una resina o la forma en que se llega a colocar una resina a nivel del esmalte es buscando siempre que una resina de baja viscosidad se coloque en el mismo diente, y hay diversas marcas. Ahí me gustaría luego que me contactaras para decirte cuál pudiera ser y que de acuerdo al procedimiento que vayas a realizar, elijas bien en base al diagnóstico que estés utilizando, debido a que la mancha blanca puede surgir por diversas causas o diversas situaciones clínicas a la hora de la operatoria. Te hago una invitación para que me contactes y con todo gusto te respondo tu pregunta. Muchas gracias, doctor. La doctora Ninfa Verdén le pregunta, para aislar en odontopediatría, para la obturación de resinas, ¿cuál es el mejor método en caso de que el niño no permita aislación con gomas? Ok, siempre que trabajamos con dientes deciduos, es importante decir que el procedimiento, recuerden que el manejo del paciente es importante, pero que siempre esté por encima el beneficio al paciente. Cuando el paciente tenga no la posibilidad de utilizar un dique o una barrera física o mecánica, seguramente el aislamiento relativo, doctora, te puede servir. Pero recuerda que si tú tienes la práctica y dominas la técnica del aislamiento, no se te va a poner ningún problema por enfrente o por delante, debido a que la práctica va a hacer que tú cada vez domines la técnica. Entonces, te invito a que practiques, que hagas algún curso para que
de alguna forma también no se te complique a la hora de la situación clínica, el aislamiento en dientes infantiles o deciduos. Y créeme que actualmente en el posgrado de odontopediatría en Torreón, Coahuila, todos los pacientes que van a un tratamiento restaurativo, sin excepción, todos se aíslan de manera absoluta. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Marcela Colunga. Dice, doctor, al remover una resina de un molar, ¿cómo detecta la completa remoción de la resina y que ya está en dentina? Ok, esa pregunta va más encaminada justamente a operatoria o técnicas de remoción de tejido afectado o infectado. Yo te voy a pedir, doctora, que tengas a la mano siempre un medio de contraste, algún indicador de caries, que de manera química te ayude a identificar la dentina afectada de la dentina infectada. Recuerda que siempre en nuestras clases de operatoria de nivel licenciatura o básico, nos han dicho que la forma en que la dentina se comporta a la hora de que estamos haciendo una exploración va a depender mucho si es una dentina afectada o infectada. La apariencia también es importante, pero te diría como consejo que utilices un método químico para que te identifique justamente una dentina que sea lesión cariosa y que de alguna forma tengas que remover como necesidad. Entonces te invito a que hagas una revisión en cuanto a los métodos de identificación de caries. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta en Facebook, del doctor Comín. Dice, ¿cuáles serían las alternativas para aislamiento absoluto de pacientes alérgicos a látex? Ok, siempre que tenemos pacientes donde la interacción con el látex sea un problema de alergia o reacción de la misma, siempre buscamos una alternativa. Acuérdate, doctor, debe estar por encima el paciente y su salud física general, por encima del procedimiento. Si te encuentras con situaciones clínicas donde el paciente no debe utilizar aislamiento y el látex de alguna forma no lo puedes colocar, tienes la alternativa de utilizar alguna goma de silicona, que la silicona siempre es utilizado para pacientes que tienen alguna reacción alérgica al látex. Entonces, tenemos esa alternativa, ya sea colocar una goma de silicona por la de látex o dejar a un lado el aislamiento, siempre y cuando abogando por la situación de salud general del paciente. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Mike Palomares. Dice, doctor, gracias por compartir sus conocimientos. Usted, según su experiencia, ¿cuál sería el tipo ideal de dique y cuál sería el clamp más versátil para casos difíciles? Ok, siempre que nos tenemos y nos enfrentamos hacia una situación donde el aislamiento es complejo, tengo la posibilidad de tener un juego de grapas o de clamps que puedo yo modificar. Incluso ya tengo yo un kit o algunos kits que de alguna forma me permiten de manera prediseñada colocar mi clamp en el diente que está totalmente sin ninguna modificación o ninguna pérdida de estructura, pero también tengo la posibilidad en el momento de modificar nuestro clamp. Recuérdate que hay clamps que de alguna forma no nos ayudan a aislar, pero que nosotros pudiéramos echar mano de los clamps que se usan de manera más, no tan seguido, y que ese clamp pueda yo modificarlo para esa situación. Te vas a enfrentar de alguna forma poco a poco con situaciones complejas, pero que de alguna forma tienes que sacar adelante el aislamiento y cuando menos lo esperes vas a tener una serie de grapas modificadas que cuando se te presente una situación compleja o difícil de aislar, vas a echar mano de esas grapas. Entonces te invito a que hagas una modificación que es válido siempre y cuando buscando que la modificación de la grapa no interfiera con la forma o la función de la misma. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Giovanni Castellanos. Dice, buenas tardes, doctor. En caso de cementación de puentes y órganos dentales faltantes, ¿cómo sujetar firme el segmento déntulo para que el dique esté estable y no permita filtración? Ok, esa pregunta es muy interesante debido a que siempre nos han preguntado cómo aislar en situaciones de prótesis con dientes ausentes o puentes o pónticos que requieran juntamente el aislamiento. Hay formas de llevar a cabo el aislamiento cuando tenemos dientes preparados y situaciones donde de alguna forma pudiéramos abrir una ventana en la zona del póntico. Recuerda que siempre está por encima el diseño del póntico ante la precisión que haga o la unión que haga con nuestra encía. Quiere decir que cuando el aislamiento es motivo de no utilizar, se va a tener que omitir, pero siempre buscamos que la precisión del cementado de los puentes, hablando de prótesis de más de 2 o 3 unidades, tenga siempre esa precisión en cuanto a el apoyo del póntico a nivel gingival
o cualquiera que sea el diseño que se está utilizando. Quiere decir que en este caso, si se va a aislar con la segmentación de alguna prótesis que tenga mayor a 3 unidades, siempre tienes que abogar primero por la precisión en cuanto al puente, y posteriormente, si el dique en esa zona de la parte dentular te estorba, puedes abrir una ventana para que de esta forma quede el póntico bien sujeto y bien adosado a la superficie gingival. Muchas gracias, doctor. El doctor Reza dice, buenos días, doctor Fabel, excelente conferencia. En pacientes con ortodoncia, ¿qué técnicas recomienda para no dañar la papila, no rasgar el dique y que sea un aislamiento absoluto? Para tratamientos de endodoncia, le envía saludos desde el Estado de México. Ok, doctor, saludos, un abrazo. En situaciones de pacientes con tratamiento de ortodoncia, en algunas ocasiones, tratamiento de ortodoncia nos sirve como una grapa, un clamp. Incluso las bandas que se sujetan en la zona de los números 6 seguramente sirven como la precisión de un clamp. Recuerda, siempre tiene que estar primero abogado el aislamiento, siempre y cuando se pueda utilizar un aislamiento con paciente con ortodoncia. Lo que hacemos nosotros es muy sencillo, quitamos el arco de tratamiento de ortodoncia, nos quedamos con los brackets que están pegados en cada uno de los dientes, y de alguna forma el bracket me ayuda a tener cierta retención, simulando una grapa a la hora de la colocación. Quiere decir que pareciera ser difícil, pero se torna de la manera más sencilla, retirando el arco, y sí lo tenemos que retirar, de hecho tengo que decirlo, para que se lleve a cabo el aislamiento en procedimientos operatorios con tratamiento de ortodoncia. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta sobre ¿qué piensa sobre las grapas soft clamp que se supone son atraumáticas? ¿Funciona bien o son innecesarias? Siempre que tenemos sistemas de clamps o de grapas, yo les aconsejo que tengan diversos tipos y diversas marcas, debido a que cada situación que se presenta es distinta o es diversa. Quiere decir que cada grapa tengo que sacarle provecho. Aún así sea una soft clamp o una grapa atraumática, debo de buscarle siempre el beneficio y la ayuda, porque seguramente en algunos casos una grapa metálica o de acero no me va a servir. Entonces tengo que echar mano de esa grapa plástica, y no es que sea mala, al contrario, sirve para muchas situaciones, pero siempre tengo que primero estar bien estabilizando la grapa, porque es una grapa plástica y de alguna forma tiene cierto juego en la hora de la sujeción del bocado. Entonces, echo mano de esa y echo mano de otras, no pasa nada, tengo que buscar siempre la mejor situación, y la soft clamp o la grapa plástica me ayuda en ciertos casos y es muy utilizada. Te recomiendo que sí la tengas y sí la uses. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Montes. Dice, ¿cuál sería su recomendación para estudiantes que comienzan con clínica de operatoria? ¿Qué tips podría brindarles? Ok, los estudiantes en este caso siempre les hago la indicación de que se acerquen a su maestro de operatoria dental, y sí les hago como una precisión de que hagan talleres de práctica a nivel de aislamiento. Actualmente en la Facultad de Odontología de Torreón, Coahuila, de la Universidad Autónoma de Coahuila, a los alumnos que están entrando los primeros semestres, los metemos a hacer prácticas y talleres de aislamiento. Aunque no tengan todavía el conocimiento clínico del procedimiento como tal, están siendo ya llevados de la mano para que vayan familiarizándose con los procedimientos de aislamiento. Quiere decir que hago una invitación para quienes estén a cargo de las materias de operatoria dental en licenciatura o en facultades de odontología de grado inicial, que sean ustedes los principales interesados en que llegue la información. En internet existe mucha información, hay muchos videos en YouTube, los invito a que busquen esos videos, que de alguna forma también tengan la interacción, y los talleres, que si ustedes se lo proponen, lo pueden lograr y llevar a cabo. Y lo que veíamos en el artículo, que la necesidad de una información más real a nivel de pregrado, tenemos que atacar justamente este punto débil como profesores de universidades. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Martínez. Dice, excelente conferencia, doctor Favela. He escuchado que en ciertos casos el uso de cianocrilato para fijar el dique en encía. ¿Este tipo de sustancia puede modificar las propiedades del adhesivo o la resina? Ok, recuerden que siempre que utilizamos auxiliares para el aislamiento, tenemos que anteponer justamente la necesidad del mismo. Quiere decir que si yo manejo un protocolo adecuado en cuanto a la perforación de mi dique, si yo tengo un kit o unas grapas adecuadas para la situación clínica y conozco la técnica y domino el procedimiento,
no tendría por qué utilizar aditamentos accesorios. Ahora, no siempre dejo de utilizarlos. Me ha pasado en lo personal que alguna forma de aislamiento requiere una sujeción extra con algún cianoacrilato. En la medida del posible deben de dejar de utilizarlo, pero si no pueden y no dominan de pronto, pueden utilizarlo. Yo les aconsejo que sea un aislamiento totalmente limpio, que sea un aislamiento con la técnica adecuada, y si ustedes practican van a ver que cada vez va a ser menos necesario utilizar aditamentos auxiliares y van a simplificar el procedimiento del aislamiento como debería de ser, un aislamiento sencillo y que sea un paso más únicamente al protocolo de la restauración final que vayan a hacer. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Comín. Dice, si podría brindar algunos tips para pacientes que no toleren el aislamiento absoluto, y le envía saludos desde Perú. Ok, doctor, un saludo. Acuérdense que aquí principalmente la educación hacia nuestros pacientes empieza justamente por nosotros. La mayoría de los pacientes, la mayoría de ellos, no ha tenido la interacción con el aislamiento absoluto. Quiere decir que si no conocemos la técnica y si no explicamos a nuestros pacientes lo que va a sentir y el procedimiento que va a pasar, seguramente va a estar renuente o no va a aceptar el tratamiento. Recuerden que el aislamiento para el paciente, de acuerdo a las gráficas y las estadísticas, es de gran confort, pero siempre y cuando el paciente esté educado. Si el paciente tú le educas, doctor, en cuanto a la necesidad del dique y que estamos buscando justamente que el procedimiento se respete y que el protocolo se haga de manera adecuada, el paciente seguramente no te va a poner un pero por hacerlo, al contrario, te va a decir, doctor, si tú haces el procedimiento como debería de ser, yo me comprometo a colaborar justamente con el aislamiento, que sea un protocolo más certero y más preciso para las restauraciones y el control a largo plazo. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Sergio Milán. Dice, ¿cuál es la ventaja de una grapa de acero a la de una de plástico? Ok, la grapa de acero tiene como ventaja justamente en el tiempo y a largo plazo de que seguramente si la utilizas varias ocasiones, doctor, te va a servir más. Quiere decir que tiene más facilidad de que a largo plazo funcione. Quiere decir que de alguna forma el kit que yo compre de ese material metálico me va a durar más y va a perdurar más en mi tiempo, en mi carrera profesional. No quiere decir que la plástica sea mala. Al contrario, acuérdate, la plástica sirve para situaciones donde voy a ser atraumático, donde seguramente no voy a colocar anestesia y donde no requiere una sujeción tan firme. Seguramente la grapa plástica va a ser una grapa auxiliar que una vez que haya colocado una grapa distante metálica, únicamente me sostenga la zona a trabajar o a tratar. Ventaja y desventaja de una y de la otra es que la plástica con el tiempo puede modificarse. Y si la estoy sometiendo a calor o a la temperatura de nuestro autoclave, seguramente va a ser cada vez más distorsionable. Entonces, en cuanto al tiempo, yo te recomendaría que tenga las dos, pero claro que una tiene más durabilidad que otra por el tipo de material y la forma en que están hechas. Muchas gracias, doctor. El doctor Miguel Gutiérrez le pregunta, ¿cómo limpiar las grapas y quitar las manchas y el óxido que se forman en algunas? Ok, esto de las grapas en cuanto al mantenimiento, incluso además de la respuesta a la pregunta, es un tip accesorio. Si se fijaron en la plática, yo mencioné unas grapas que tenían terminado cromo o que tenían una superficie brillante. En la medida de lo posible, cuando nuestra grapa llega a tornarse oxidada o que por la interacción con el hipoclorito llega a oxidarse, tengo que de alguna forma generar un mantenimiento de ellas. Yo te aconsejo, doctor, que si tu grapa ya ha sido afectada a nivel químico y existe una oxidación, no trates de que esa grapa llegue a boca nuevamente. Trata de que de alguna forma busques que la grapa sea arenada con sandblaster y que de alguna forma la grapa tiende a pasar de una grapa cromada o con brillo a una grapa con terminación mate. Entonces, siempre para cuando limpies tu grapa, ya sea que después del procedimiento la limpies perfectamente si ha sido sometida al contacto con el clorito, o que la sometas justamente a un proceso de aire abrasivo para que de alguna forma conviertas tu grapa metálica brillosa a una mate y ya tienes una grapa matizada. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Amadeo Gámez. ¿Cómo introducir el dique cuando los contactos son muy apretados? Aquí la pregunta va en base justamente a la situación clínica que estamos presentando. Yo siempre les digo a mis alumnos, si la situación de la superficie de contacto del diente vecino o adyacente es una superficie totalmente sin libre acceso del hilo, quiere decir que el dique tampoco va a entrar.
yo hago una prueba, meto mi hilo a través de la superficie de contacto o entre diente y diente. Si mi hilo genera cierta facilidad de penetrar, seguramente el hilo va a entrar y también va a entrar el dique. Si mi hilo se rasga, se rompe, la superficie de contacto es tan apretada y tan ajustada que tampoco el dique va a entrar. Yo te aconsejo, doctor, que previamente al paso del dique a través de esos dos dientes, verifiques que el paso del hilo sea correcto y que no sea con ninguna presión contraria. Si es así, la precisión y la colocación del dique, tienes que buscar la forma de que el dique no sea un dique grueso, porque si el hilo no pasa, el dique tampoco va a pasar. Entonces tienes que fijarte primero con una inspección clínica previa, el paso de tu hilo dental a través de las superficies de contacto, para que el dique también pase a través de ellas. Muchísimas gracias, doctor Sergio Favela, por esta interesante información y por dar respuesta a todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes nuevamente, quiero agradecer y felicitarlos también por la plataforma que han tenido y han logrado, y de alguna forma también felicitar a los que estuvieron pendientes del webinar, y cualquier información accesoria o adyacente a esto que hemos brindado, estoy a sus órdenes y les agradezco nuevamente, Diana. Gracias, doctor Sergio Favela. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Torreón, Coahuila. Un abrazo y saludo para todos. Bye bye. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Agradecemos a ICD-TV por esta interesante información que nos brindó el día de hoy, a nuestros queridos patrocinadores oficiales. Fue un verdadero placer haberles recibido el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.